La copa de champán temblaba en mi mano. El vapor se deslizaba entre mis dedos como la vida que creía haber construido con Marcus. 3 años. 3 años de cenas de aniversario en Le Bernard, donde el sumiller conocía su Burdeos preferido y el maître nos reservaba la mesa de la esquina con vistas a las luces de la ciudad. 3 años fingiendo que no veía las manchas de pintalabios en su cuello. Las noches que olían a un perfume que no era el mío. La forma en que la pantalla de su teléfono se apagaba cada vez que yo entraba en una habitación. Dejé la copa sobre la encimera de mármol de la cocina, la que Marcus insistió en instalar durante la reforma, la que costó más de lo que mi madre ganaba en 6 meses, trabajando turnos dobles en la fábrica textil. Las burbujas subían y estallaban, sin celebrar nada. Volvía a llevar 2 horas de retraso. La prueba de embarazo ardía como un carbón en el bolsillo de mi abrigo. 2 líneas rosas. 48 horas mirándolas, preguntándome cómo decirle a un hombre que apenas podía mirarme que habíamos creado algo juntos, algo que nos uniría para siempre, lo quisiera él o no. Mi teléfono vibró. No era Marcus. Nunca era Marcus. Trabajaba hasta tarde. No me esperes despierta. M. La ciudad se extendía bajo las ventanas de nuestro ático, una brillante extensión de vidas más importantes que la mía. Apoyé la frente contra el frío cristal, viendo cómo mi aliento empañaba la vista. Tenía 26 años y de alguna manera me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. La chica de Brooklyn, que había trabajado de camarera mientras estudiaba en la universidad, que pensaba que conseguir un puesto de analista junior en la empresa del padre de Marcus significaba que por fin lo había conseguido. ¡Qué broma! Cogí mi abrigo, el de lana con el forro roto que llevaba tiempo queriendo arreglar, y metí la cartera en el bolso. La prueba de embarazo crujía en mi bolsillo. No podía quedarme allí. No podía respirar en ese apartamento impoluto que parecía más una sala de exposiciones que un hogar. Las paredes se cerraban sobre mí, asfixiándome con su pintura de diseño y sus obras de arte seleccionadas. El aire de noviembre me atravesó el abrigo en cuanto salí a la calle. Nuestro edificio, el edificio de Marcus, en realidad, pagado con dinero de la familia al que yo nunca tocaría, estaba en Tribeca, donde incluso las aceras parecían pulidas. Caminé sin rumbo fijo. Mis zapatillas rozaban el cemento aún húmedo por la lluvia de la tarde. Las calles se difuminaban unas con otras. Restaurantes de lujo se mezclaban con boutiques, todos ellos cerrados o a punto de cerrar. Terminé en un barrio que no reconocía. Los edificios aquí eran más antiguos, los escaparates más oscuros. Un club de jazz vibraba con música amortiguada. El letrero de neón de una bodega parpadeaba con la inscripción 24 HS, y entre ellos, casi oculto, un restaurante con ventanas empañadas y una sola palabra grabada en oro en la puerta. Valentinos. Mi estómago rugió. Me había saltado el almuerzo, demasiado mareada por el embarazo para comer, demasiado ansiosa por lo que iba a pasar esa noche como para intentarlo. A través del cristal empañado, pude ver manteles blancos cálidos y ligeros, la silueta de personas disfrutando de sus vidas. La puerta era más pesada de lo que parecía. Dentro, el aire me envolvió. Ajo, romero, algo rico cocinándose a fuego lento en vino. Se me hizo la boca agua a pesar de las náuseas. Apareció una camarera, con un vestido negro y elegante, con una sonrisa profesional pero no desagradable. ¿Tiene reserva? No, yo. Mi voz se quebró. Solo necesitaba un lugar cálido. Su expresión se suavizó. El bar tiene algunos asientos. Carlo hace la mejor carbonara de Manhattan. Me condujo a través del comedor. Velas reales parpadeaban en las mesas donde las parejas se inclinaban juntas, donde los grupos reían alrededor de botellas de vino, donde la vida transcurría en cálida y dorada abundancia. La barra se extendía a lo largo de la pared trasera, con madera oscura brillando bajo las luces colgantes. Me indicó un taburete en una esquina, algo escondido de la sala principal. Gracias, susurré. El camarero, Carlos, supuse, era mayor, con mechones plateados entre su cabello oscuro y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse de una mujer cenando sola. Deslizó un menú por la barra sin decir nada y volvió a pulir vasos con metódico cuidado. Pedí la carbonara y un agua con gas, ignorando cómo me temblaban los dedos al devolverle el menú. La prueba en mi bolsillo parecía latir con calor. 2 líneas rosas. Un bebé. El bebé de Marcus.
La idea me hizo cerrar la garganta. A mi alrededor, el restaurante bullía de vida. Una pareja en una mesa cercana discutía en italiano, gesticulando con vehemencia. Un camarero pasó corriendo con una bandeja llena de platos humeantes. Alguien se rió fuerte y sin inhibiciones. Estaba rodeada de gente, pero nunca me había sentido tan sola. La carbonara llegó en un cuenco ancho, humeante, con el huevo y el queso brillando. Cogí el tenedor y fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire, como la presión barométrica que desciende antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se atenuaron, como si alguien hubiera bajado el volumen de toda la sala. Levanté la vista. 3 hombres habían entrado por una puerta trasera que no había visto. Los 2 primeros llevaban trajes oscuros que les quedaban demasiado bien como para ser de confección, y sus ojos escaneaban la sala con mirada profesional. Pero fue el tercer hombre el que me dejó sin aliento. Se movía como la violencia contenida en un traje caro. Alto, de hombros anchos, quizá de unos 30 años. Su traje era gris carbón, tan perfectamente entallado que parecía moldeado a su cuerpo. El pelo oscuro peinado hacia atrás en un rostro que parecía salido de un cuadro renacentista. Pómulos marcados, una mandíbula que podría cortar cristal, labios que parecían crueles incluso en reposo. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron el corazón. Oscuros, casi negros, y fríos como el hielo del mar en invierno. No atravesó el restaurante. El restaurante se abrió para él. Carlos se enderezó detrás de la barra, su habitual calma sustituida por algo que parecía reverencia o miedo. La anfitriona apareció de la nada, murmurando algo en italiano rápido. El hombre, porque incluso pensar en él como un hombre me parecía inadecuado, asintió una vez, un gesto tan pequeño que apenas se podía considerar un movimiento. Su mirada recorrió la sala, catalogando, evaluando. Bajé la vista hacia mi carbonara, consciente de repente de lo fuera del lugar que estaba con mi abrigo gastado y mis vaqueros de hace 3 años. Estas no eran personas de mi nivel. Este no era un restaurante para mujeres que lloraban solas en la encimera de su cocina. Enrollé la pasta en el tenedor, tratando de hacerme más pequeña, invisible. Una habilidad que había perfeccionado en el mundo de Marcus, de almuerzos en clubes de campo y galas benéficas, donde su madre me presentaba como la esposa de Marcus con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señora Russo, la voz era de terciopelo oscuro sobre grava. Venía directamente de mi lado. Giré la cabeza lentamente y allí estaba él, tan cerca que podía oler su colonia, cedro y algo más oscuro, peligroso. Algo que hizo que mi pulso se acelerara de una forma que no tenía nada que ver con el miedo y sí con las hormonas del embarazo que inundaban mi sistema. No me estaba mirando a mí, estaba mirando mi abrigo, colgado en el taburete a mi lado, y la pequeña barra blanca que se había caído de mi bolsillo y yacía sobre la madera oscura como una acusación. La prueba de embarazo. Sus ojos, Dios, esos ojos, se movieron de la prueba a mi cara con la lenta deliberación de un depredador que decide si atacar. Algo brilló en su profundidad, demasiado rápido para poder nombrarlo. Creo que se te ha caído algo. Su acento era sutil, europeo, tal vez suavizado por los años en Estados Unidos, pero aún presente en las vocales. Mi mano se disparó, agarró la prueba y la metió de nuevo en mi bolsillo. Mi cara ardía lo suficiente como para iluminar todo el restaurante. Lo siento. No quería decir que estuviera sentada en mi sitio. Las palabras fueron suaves, casi amables, pero me golpearon como un puñetazo. Miré a mi alrededor con nerviosismo. El bar se había vaciado sin que me diera cuenta. Los clientes se habían trasladado a las mesas y los taburetes a ambos lados de mí estaban vacíos. Solo yo quedaba allí, una isla de ignorancia en un mar de gente que claramente sabía más que yo. No lo sabía, lo siento mucho. Busqué a tientas mi bolso, casi tirando mi vaso de agua. Me voy a mover, me voy a sentar. Una sola palabra, una orden disfrazada de sugerencia. Termina tu cena. Se sentó en el taburete a mi lado, no en el que había ocupado mi abrigo, sino en el otro lado, cerca, demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver cómo se le ajustaba la chaqueta sobre los hombros cuando se movía. Uno de sus hombres se colocó junto a la puerta trasera, el otro, cerca de la entrada, sin sentarse, solo observando. Carlo apareció al instante y dejó sobre la mesa un vaso con un líquido ámbar sin que se lo pidieran. El hombre, porque aún no sabía cómo se llamaba,
solo tenía la certeza de que era peligroso. Lo cogió, dio un sorbo lento y finalmente se volvió para mirarme de lleno. «Estás llorando». Me toqué la cara, sorprendida al encontrar humedad en mis mejillas. ¿Cuándo había empezado? «No estoy llorando. Estoy bien. Estás celebrando sola en un restaurante que claramente no tenías intención de encontrar. Sosteniendo una prueba de embarazo positiva y llorando sobre la pasta». Sus labios se curvaron, sin llegar a ser una sonrisa. «Esto no está bien». La observación era tan precisa, tan brutalmente honesta, que casi me eché a reír. En cambio, me salieron más lágrimas, calientes y humillantes. «Es mi aniversario. Felicidades. Él no está aquí». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Él nunca está aquí. Él...» Me interrumpí, horrorizada. ¿Por qué le estaba contando esto a un desconocido? Un desconocido que parecía capaz de romper cuellos sin arrugar su traje. «Es un tonto». El hombre lo dijo con absoluta certeza, como si fuera un diagnóstico médico en lugar de una opinión. Debería haberme ido entonces. Debería haber dejado el dinero en la barra y haber vuelto corriendo a mi ático vacío, a mi marido ausente, a mi vida cuidadosamente construida. En lugar de eso, respiré temblorosamente y miré a esos ojos oscuros. «Ni siquiera sé tu nombre». Algo cambió en su expresión. No era una sonrisa, pero casi. «Dante». «Dante», repetí. Le quedaba bien. Clásico, peligroso. «Soy Don't». Levantó su copa en un gesto que podría haber sido un brindis o una advertencia. «Los nombres tienen poder, Piccolola. Una vez que conozco el tuyo, te conviertes en real y las cosas reales». Hizo una pausa, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Las cosas reales son más difíciles de dejar atrás. Debería haberle preguntado qué quería decir. Debería haber insistido para que me lo aclarara. En lugar de eso, cogí el tenedor y di otro bocado a la carbonara, con las manos más firmes ahora, a pesar de las lágrimas que aún mojaban mi rostro. Nos sentamos en silencio, yo comiendo, él bebiendo, sus hombres haciendo guardia, mientras el restaurante continuaba con su ritmo apagado a nuestro alrededor. Cuando terminé el plato, Dante le pidió a Carlo que trajera otro. «Y pan, está demasiado delgada». «Estoy bien», protesté. «Estás comiendo por dos». Sus ojos se posaron en mi bolsillo, donde había desaparecido la prueba, y llorando sola en tu aniversario. «Hemos establecido que bien no es una palabra que se aplique a ti esta noche». Carlo trajo más comida sin decir nada. Bruschetta, pan fresco con aceite de oliva, un pequeño plato de verduras asadas. Miré fijamente la abundancia, con un nudo en la garganta. «No puedo pagar todo esto. ¿Crees que te dejaría?» La voz de Dante se bajó aún más. «Peligroso. En mi restaurante, las mujeres que lloran comen gratis. Es una regla. Tu restaurante». Miré a mi alrededor con nuevos ojos. La diferencia. El asiento despejado. La forma en que todos se movían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. «Mi restaurante», confirmó. Entre otras cosas, las implicaciones flotaban pesadamente en el aire. Debería haber tenido miedo. Debería haber reconocido las señales, los guardias, la obediencia automática, la fría autoridad en cada palabra. En cambio, sentí algo más, algo cálido y temerario floreciendo en mi pecho. «Gracias», susurré, «por la comida, por no hacer preguntas». Todo el mundo tiene preguntas, Piccolola. Yo simplemente elijo no perder el tiempo con las que no importan. Terminó su bebida y dejó el vaso con cuidado. «La única pregunta que importa es ¿qué vas a hacer ahora? Ahora tienes información que él no tiene». La mirada de Dante se fijó de nuevo en mi bolsillo. «Información que lo cambia todo». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a tu apartamento vacío y a tu marido ausente? ¿Esperar a que se dé cuenta de que estás viva?» Las palabras cortaron de raíz todas las excusas que había estado dando durante 3 años. «¿Qué más puedo hacer? Puedes desaparecer». La sugerencia fue tan inesperada, tan imposible, que me eché a reír. Me eché a reír de verdad. El sonido fue seco y agudo. «Desaparecer. Tengo un trabajo, un apartamento, un marido, un trabajo en el que te pagan mal, un apartamento a su nombre, un marido que no está ahí». Cada punto me golpeaba como una navaja. «¿A qué te aferras exactamente, Piccola?» Abrí la boca para discutir, pero no me salieron las palabras, porque tenía razón. Dios ayúdame. Este aterrador desconocido tenía toda la razón. Dante se abrochaba la chaqueta con movimientos precisos. Sus hombres se enderezaron.
Listos. Sacó una tarjeta de su bolsillo, de cartulina gruesa con un número de teléfono grabado, y la dejó en la barra junto a mi plato. Cuando estés lista para dejar de ser invisible, dijo en voz baja, llama a ese número. Me aseguraré de que te vean. Luego se dirigió hacia la puerta trasera, sus hombres se pusieron en formación y yo me quedé sola de nuevo en la barra con una comida a medio terminar y una tarjeta de visita que parecía una granada en mis manos. Me quedé allí sentada mucho tiempo después de que se hubieran ido, hasta que Carlo me sugirió amablemente que quizá estaría más cómoda en una mesa, hasta que pasó la hora punta de la cena y el restaurante se sumió en la tranquilidad de la noche. La tarjeta permaneció en la barra, reflejando la luz imposible de ignorar. Afuera había vuelto a llover, dejando la calle resbaladiza y peligrosa. Metí la tarjeta en el bolsillo, junto a la prueba de embarazo. Dos cosas imposibles, ambas capaces de destruir mi vida cuidadosamente construida. Mi teléfono vibró. Marcus, por fin se quedaba en la oficina. No me esperes despierta. M. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré, saqué la tarjeta de Dante y salí a la lluvia sin mirar atrás. La lluvia empapó mi abrigo antes de que hubiera caminado 3 manzanas. El agua fría goteaba de mi cabello, bajaba por mi cuello y se metía en el cuello de mi camisa. Debería haber llamado a un taxi. Debería haber ido a casa, al ático con calefacción, por suelo radiante y toallas impolutas. En lugar de eso caminé. La tarjeta en mi bolsillo parecía quemar la tela. Un número de teléfono, nada más. Sin nombre, sin dirección, solo 10 dígitos que, de alguna manera, me parecían más íntimos que cualquier cosa que Marcus me hubiera dado en meses. Me encontré frente a un restaurante abierto las 24 horas, de esos con asientos de vinilo agrietado y café con sabor a goma quemada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras me deslizaba hacia una mesa en la esquina, lo más lejos posible de las ventanas. Una camarera con ojos cansados y un delantal manchado me trajo café sin preguntar. Una noche dura, cariño. Se podría decir que sí. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en mis dedos helados. Me dio una palmadita en el hombro, un breve gesto maternal, y me dejó sola con mis pensamientos, lo cual era peligroso porque mis pensamientos seguían volviendo a Dante, a la forma en que me había mirado, como si pudiera ver a través de la fachada que había construido cuidadosamente para mostrar al mundo, a la certeza en su voz cuando llamó tonto a Marcus. Puedes desaparecer. La idea era una locura. Las mujeres no desaparecían de sus vidas solo porque un extraño aterrador con un traje caro se lo sugiriera. Las mujeres con trabajo, apartamento y marido, aunque estuviera ausente, no lo dejaban todo por capricho. Pero yo ya no era solo una mujer. Estaba embarazada, del hijo de Marcus, un niño que se merecía algo mejor que un padre que ni siquiera se molestaba en aparecer en su propio aniversario. Mi teléfono estaba sobre la mesa, entre mi taza de café y el azucarero. Tenía 11 llamadas perdidas, todas de Vivian, la madre de Marcus, ninguna del propio Marcus. Lo cogí y pasé el pulgar por encima del nombre de Vivian. Luego lo volví a dejar y saqué la tarjeta de Dante. El número parecía latir bajo la luz intensa del restaurante. Casi podía oír su voz. Cuando estés lista para dejar de ser invisible, como un desafío envuelto en preocupación. ¿Qué pasaría si llamara? ¿Qué significaba? Asegúrate de que tu escena. Mi otra mano se deslizó hacia mi vientre, a un plano, sin mostrar ningún indicio de la vida que crecía en su interior. 2 líneas rosas. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. 2 líneas rosas y los ojos oscuros de un desconocido mirándome, viéndome de verdad por primera vez en años. Salí de la cafetería cuando amanecía sobre la ciudad. La lluvia por fin había cesado. Las calles estaban tranquilas. Ese extraño momento intermedio en el que los trabajadores nocturnos se dirigen a casa y los madrugadores aún no han salido. Mi teléfono volvió a vibrar. Viven. Rechacé la llamada. El ático parecía diferente cuando finalmente regresé. Más frío, más vacío. La ausencia de Marcus ya no era solo un inconveniente, era una declaración. Había elegido no estar aquí de nuevo en nuestro aniversario. Sabiendo que estaría esperando, me quité la ropa mojada y la dejé en un montón en el suelo del baño. La prueba de embarazo estaba en la encimera, donde la había dejado esa mañana. Esas 2 líneas rosas seguían gritando su verdad. La cogí y la estudié en el reflejo del espejo. Un bebé. Nuestro bebé.
Excepto que ya no había hora, ¿verdad? Estaba Marcus, viviendo su vida separada en su mundo separado. Y estaba yo, invisible y olvidada. Me puse ropa seca, leggings, un jersey oversize, calcetines gruesos y me preparé un té. De manzanilla porque el libro sobre el embarazo decía que era seguro. Los había comprado en secreto, escondiéndolos debajo de la cama, donde Marcus no los encontraría, donde Marcus no se molestaría en buscar, aunque estuvieran sobre la mesa de la cocina. La mañana se extendía ante mí, vacía. Era sábado. Marcus ya casi nunca venía a casa los sábados. El trabajo decía, clientes importantes, como si yo no supiera la verdad, como si no pudiera oler el perfume. No podía ver los gastos de hotel en los extractos de la tarjeta de crédito que él creía que yo no revisaba. Me senté en el sofá con mi té y la tarjeta de Dante, viendo cómo la ciudad despertaba a través de las ventanas del techo de Florida. La gente se apresuraba por las aceras, decidida y llena de vida. Yo solía ser una de ellas antes de Marcus, antes de cambiar mi apartamento estudio en Brooklyn y mis turnos de camarera por esta jaula dorada. Puedes desaparecer. Sonó mi teléfono. Era Vivian otra vez. Esta vez contesté. Amelia, gracias a Dios. Su voz era aguda. Lo tenía todo. Yo no. ¿Dónde está Marcus? No contesta al teléfono. No lo sé, Vivian. Anoche no volvió a casa. Una pausa, luego con cuidado. Me dijo que teníais planes para cenar. Así era. Nunca apareció. Otra pausa, más larga esta vez. Prácticamente podía oírla calculando, decidiendo cómo convertir esto en algo que fuera culpa mía. Bueno, estoy segura de que tenía una buena razón. La fusión ha sido muy estresante. Es nuestro aniversario. Las palabras salieron planas, sin emoción. Sí. Bueno, el matrimonio se basa en la comprensión, Amelia, en apoyar la carrera de tu marido. Quizás si tú también te esforzaras más. Colgué. Me temblaban las manos al dejar el teléfono. 3 años de críticas sutiles, de sugerencias cuidadosamente formuladas de que no era lo suficientemente buena para su hijo. 3 años tragándome mi orgullo, mi ira, mi autoestima. La tarjeta me parecía un salvavidas o una soga. No sabía cuál de las dos cosas. Volví a coger el teléfono y esta vez abrí un nuevo contacto. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Solo 10 dígitos. Eso era todo lo que hacía falta. Cuando estés lista para dejar de ser invisible. Estaba tan cansada de ser invisible. Tecleé el número antes de poder pensarlo demasiado. Pero no pulsé llamar. Todavía no. En lugar de eso me quedé allí sentada mirándolo, preguntándome en qué tipo de mujer me estaba convirtiendo. En el tipo que llamaba a hombres desconocidos. En el tipo que huía de sus problemas en lugar de enfrentarse a ellos. O el tipo que finalmente se eligió a sí misma. La puerta se abrió. Di un respingo y casi se me cae el teléfono. Marcus entró, todavía con el traje de ayer, con aspecto agotado y arrugado. No me vio en el sofá, ya nunca me veía. Marcus se sobresaltó y se dio la vuelta. Estás despierta. Son las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Se pasó la mano por el pelo, sin mirarme a los ojos. Escucha, sobre anoche, ¿dónde estabas? En la oficina. Te dije, no me mientas. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Hoy no, ya no. Algo se reflejó en su rostro. Culpa, molestia. Desapareció demasiado rápido como para saberlo. Tuve una reunión tardía. Se alargó. Me quedé dormido en el sofá de la oficina en nuestro aniversario. Solo es una fecha. No significa... Se detuvo al darse cuenta de cómo sonaba eso. Mira, lo siento. Debería haber llamado. Debería haber estado aquí. Pero esta fusión es importante y estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una bomba. El rostro de Marcus se quedó en blanco, perdiendo todo el color. Dio un paso atrás como si le hubiera golpeado. ¿Qué? Estoy embarazada. Me mantuve firme, aunque sentía las piernas débiles. 8 semanas. Lo descubrí hace 2 días. Me miró fijamente, me miró. Durante un largo momento, no dijo nada. Entonces, ¿estás segura? Me hice 3 pruebas. Sí, estoy segura. Dios. Se dio la vuelta, con las manos en Dios mío, respirando con dificultad. Esto es, no podemos, se volvió. Tienes que ocuparte de ello. La habitación se inclinó. Encárgate de ello. No estamos preparados para tener un bebé. Mi carrera acaba de despegar. ¿Y tú? Me señaló vagamente. No es el momento adecuado. ¿El momento adecuado?
Repetí las palabras lentamente, saboreando su veneno. ¿Cuándo sería el momento adecuado, Marcus? Cuando vuelvas a casa, cuando dejes de acostarte con tu asistente. Su rostro se endureció. No sé qué crees que sabes. Se llama Jessica. Lleva Chanel número 5. Lleva 6 meses con ella. Las palabras me sentaron bien, me dieron fuerza. ¿Creías que era estúpida? ¿Creías que no me daría cuenta? No se trata de ella. No, se trata de ti. Se trata de que no te molestas en estar presente para tu propia esposa, pero esperas que yo, ¿qué? ¿Que borre a nuestro bebé porque es un inconveniente? No seas dramática. Su voz se volvió fría, el tono que usaba en las reuniones de negocios. Ambos sabemos que este matrimonio no funciona. Un bebé no lo arreglará, solo empeorará las cosas. La verdad me golpeó más fuerte que sus palabras. Tenía razón. Nuestro matrimonio era un cadáver que habíamos estado fingiendo que aún respiraba. Pero oírselo decir, ver el disgusto en sus ojos cuando me miraba, eso era algo completamente diferente. Vete. Marcus parpadeó. ¿Qué? Vete. Ve a casa de Jessica. Ve a la oficina. No me importa. Solo desaparece de mi vista. Este es mi apartamento. Entonces me iré. Cogí mi teléfono, mi bolso, el abrigo que aún estaba húmedo de la noche anterior. Presenta los papeles del divorcio. No me opondré. Espera. Intentó alcanzarme, pero me aparté bruscamente. Hablemos de esto. Seamos racionales. ¿Racionales? Me reí con una risa aguda y estridente. ¿Quieres racionalidad? Muy bien. Racionalmente, nuestro matrimonio ha terminado. Racionalmente, eres un bastardo infiel que ya ni siquiera puede fingir que me ama. Racionalmente, yo valgo más que esto. Pasé junto a él y me dirigí a la puerta. Me agarró del brazo. ¿A dónde vas? Miré su mano sobre mi brazo y luego su rostro. Me voy. Apretó más fuerte. No seas estúpida. No tienes a dónde ir. Suéltame, Marcus. No hasta que te calmes y discutamos esto como adultos. La bofetada se produjo antes de que decidiera conscientemente hacerlo. Mi palma impactó en su mejilla. El sonido resonó en el silencioso apartamento. Marcus me soltó inmediatamente, llevándose la mano a la cara, con la sorpresa reflejada en su rostro. No vuelvas a tocarme nunca más. Salí al pasillo, pasé junto al portero, que evitó cuidadosamente mirarme, y salí a la mañana de noviembre que olía a lluvia y a nuevos comienzos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y la adrenalina hacía que me temblaran las manos. Saqué mi teléfono, busqué el número que había introducido antes y, esta vez, no dudé. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, alguien respondió. No era Dante, era otra persona, más joven y con un acento marcado. Sí, yo. Mi voz se quebró. Necesito hablar con Dante. ¿Quién es? Él me dio este número anoche en Valentinos. Dijo, respiré hondo. Dijo que llamara cuando estuviera lista para dejar de ser invisible. Una pausa. Luego esperó. La línea se quedó en silencio, pero no cortada. Podía oír voces de fondo hablando rápidamente en italiano. Pasos. Una puerta cerrándose. Luego picola. Su voz me provocó un escalofrío. Dante. No parecía sorprendido, como si estuviera esperando mi llamada. Necesito ayuda. Lo dije en voz baja, entrecortada. ¿Dónde estás? Fuera de mi edificio. Me fui. Le conté lo del bebé y se me cerró la garganta. Él quiere que me deshaga de él. Silencio. Cuando Dante volvió a hablar, su voz era suave, mortal. Dame la dirección. Se la recité. Mi cerebro estaba en piloto automático. No te muevas. Alguien estará allí en 5 minutos. ¿Entiendes? No vuelvas a entrar. No hables con nadie. Solo espera. De acuerdo, Amelia. El sonido de mi nombre en sus labios me dejó sin aliento. De alguna manera él sabía que había descubierto que habías hecho lo correcto. La línea se cortó. Me quedé en la acera, agarrando mi teléfono, viendo pasar coches caros. 5 minutos me parecieron una eternidad. Esperaba que Marcus bajara a arrastrarme de vuelta arriba para decirme que estaba siendo histérica. Pero Marcus no vino. En su lugar, un todoterreno negro se detuvo junto a la acera, con las ventanillas tan tintadas que no podía ver el interior. Se abrió la puerta trasera. Salió un hombre. Uno de los guardias de Dante de la noche anterior, con el rostro impasible. Señora Russo, por favor. Señaló el coche. Debería haber tenido miedo. Debería haberme cuestionado lo que estaba haciendo. Subir a un vehículo con hombres armados que trabajaban para alguien a quien solo había visto una vez. En lugar de eso me subí. El interior era de cuero y lujoso.
cálido y seguro. El guarda cerró la puerta con suavidad y se sentó en el asiento del copiloto. El conductor, otro hombre con traje oscuro, se incorporó con suavidad al tráfico. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos hizo preguntas. Simplemente condujeron, navegando por Manhattan con facilidad, alejándose de Tribeca, alejándose de mi vida. Recosté la cabeza contra el asiento. Cerré los ojos y mi teléfono vibró. Marcus, luego Vivian, luego Marcus otra vez. Lo apagué. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. El guardia del asiento del copiloto miró hacia atrás. A un lugar seguro, señorita Russo. El jefe la recibirá allí. El jefe. Dante. Realmente estaba haciendo esto, huyendo con la ayuda de un hombre que no conocía, dejando atrás todo lo que había construido, todo lo que había intentado llegar a ser. Pero mientras la ciudad se difuminaba tras las ventanas, no sentí miedo, sentí otra cosa. Me sentí libre. El todoterreno condujo durante 40 minutos, dejando atrás Manhattan. Observé a través de las ventanas tintadas cómo la ciudad daba paso a calles más tranquilas y luego a barrios arbolados que nunca había visto antes. Cruzamos un puente, no sabría decir cuál, y entramos en una zona donde las casas se alejaban de la carretera, ocultas tras verjas y árboles centenarios. Finalmente, giramos hacia un camino privado. La verja de hierro se abrió automáticamente, cerrándose tras nosotros con un golpe seco que me aceleró el pulso. El camino serpenteaba a través de cuidados terrenos, pasando por jardines que probablemente eran preciosos en verano, pero que ahora permanecían inactivos bajo el cielo gris de noviembre. La casa, no, la finca, apareció como si fuera algo sacado de una película. Piedra y cristal, líneas modernas suavizadas por la hiedra y el paso del tiempo. No era ostentosa, pero sin duda era cara. El tipo de lugar que susurraba dinero antiguo y secretos aún más antiguos. El todoterreno se detuvo frente a unas enormes puertas de madera. El guardia me abrió la puerta y me tendió la mano. La acepté y salí a la grava que crujía bajo mis zapatillas. El aire aquí olía diferente, más limpio, a pino y tierra en lugar de a gases de escape y vapor de las aceras. Por aquí, señorita Russo, las puertas se abrieron antes de que llegáramos a ellas. Una mujer de unos 50 años estaba de pie en la entrada, con el pelo gris acero recogido en un moño pulcro, vestida con unos sencillos pantalones negros y un jersey color crema. Su rostro era amable, pero evaluador, y con una sola mirada evaluó mi ropa arrugada y mi cabello revuelto. «Soy Lucía», dijo, con un acento más marcado que el de Dante. «Bienvenida. Por favor, pase adentro». El interior me dejó sin aliento. Techos altos, cálidos pisos de madera, muebles que lograban ser elegantes y cómodos, obras de arte en las paredes, obras de arte reales, no las piezas pretenciosas que había elegido el decorador de Marcus, ventanas por todas partes, dejando entrar la luz gris de la mañana. «Debes de tener frío», continuó Lucía, adentrándose en la casa y hambrienta. «¿Cuándo comiste por última vez?» Intenté recordar la carbonara de la noche anterior. «Nada desde anoche». Ella hizo un sonido de desaprobación. «Ven a la cocina». La seguí a través de habitaciones que parecían no tener fin, cada una más hermosa que la anterior. La cocina era enorme. Todas las encimeras eran de mármol y los electrodomésticos profesionales, pero de alguna manera seguía pareciendo cálida, habitada. Una olla con algo hervía a fuego lento en la cocina, llenando el aire con el aroma de tomates y hierbas. «Siéntate». Lucía señaló un taburete en la isla. «Te prepararé un té, algo suave para el bebé». Me quedé paralizada. «¿Cómo lo has sabido?» «Dante me lo ha dicho». Se movía por la cocina con eficiencia y destreza. «Dice que necesitas un lugar seguro, así que aquí estás a salvo». «No lo entiendo». Me dejé caer en el taburete. De repente me fallaron las piernas. «¿Por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». Lucía detuvo sus manos en su trabajo. Se volvió hacia mí. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Dante, me estudiaban el rostro. «Mi sobrino siempre ha tenido debilidad por quienes necesitan protección, especialmente las mujeres. Especialmente», dijo con una expresión triste que se reflejó en su rostro. «Le recuerdas a alguien, pero esa es su historia», dijo mientras ponía una taza de té delante de mí. Era una infusión de hierbas que olía a manzanilla y menta. «Por ahora, descansa. Aquí estás a salvo. Nadie puede alcanzarte». El té era perfecto,
Calmaba las náuseas que había estado sintiendo desde que me enfrenté a Marcus. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis huesos. Señora Russo, el guardia del todoterreno apareció en la puerta. Tu teléfono no ha parado de sonar. Varias llamadas de los mismos números. Me tendió el teléfono, que había dejado en el coche. La pantalla mostraba 23 llamadas perdidas. Marcus, Vivian, el padre de Marcus, incluso Jessica, su asistente convertida en amante. Me están buscando, susurré. No te encontrarán, dijo Lucía con firmeza, a menos que tú quieras que lo hagan. Miré fijamente el teléfono y todas esas llamadas perdidas de personas que no se habían preocupado por mí hasta que desaparecí. Debería devolverles la llamada, decirles que estoy bien. ¿Lo estás? La pregunta de Lucía fue amable, pero directa. ¿Estoy bien? ¿Lo estaba? Había abandonado a mi marido, aceptado la ayuda de un desconocido que era claramente peligroso y ahora estaba sentada en una mansión que no podía permitirme ni respirar. Estaba embarazada, sola y sin idea de lo que vendría después. No, admití, no estoy bien. Entonces descansa para tomar decisiones más tarde. Sirvió sopa en un tazón, con el mismo rico aroma a tomate que salía de la estufa. Come, luego Dante te explicará todo. ¿Dónde está? Atendiendo negocios. Su tono sugería que no debía preguntar de qué tipo. Llegará a casa esta tarde. A casa. Como si este palacio fuera solo una casa. Como si hombres como Dante, hombres con guardias y imperios de restaurantes y el tipo de poder que hacía que la gente se apartara, tuvieran hogares normales. Comí la sopa porque Lucía me vigilaba como un halcón, porque mi bebé necesitaba alimentarse, aunque yo no tuviera hambre, porque me daba algo que hacer además de caer en una espiral de pánico. Estaba deliciosa, rica y compleja, con el sabor de horas de cocción lenta y recetas generacionales. Cuando terminé, Lucía me llevó arriba. El dormitorio que me mostró era más grande que todo mi estudio de Brooklyn. Una cama con dosel y sábanas blancas, ventanas con vistas a los jardines y al bosque más allá. Un cuarto de baño en suite con una bañera en la que cabían 3 personas. Descansa, dijo Lucía. Te traeré ropa limpia. Aquí estás a salvo, niña. Pase lo que pase, estás a salvo. Se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé en medio de la habitación, de repente abrumada. Esa mañana había estado en mi ático, enfrentándome a mi marido infiel. Ahora estaba en la mansión de una desconocida, escondida como una princesa de cuento de hadas. Excepto que esto no era un cuento de hadas. Dante no era un príncipe, y yo era demasiado mayor para creer en finales felices. Me acerqué a la ventana y miré los terrenos que se extendían hasta el bosque. En algún lugar a lo lejos podía ver las puertas de hierro por las que habíamos entrado. Entre mí y la libertad o entre mí y el peligro, no sabía cuál de las dos cosas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo saqué y vi un nuevo mensaje de Marcus. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No seas estúpida. Y no seas estúpida. Como si dejar a un hombre que me engañó y me exigió que abortara a nuestro bebé fuera estúpido. Como si quedarme hubiera sido la decisión inteligente. Borré el mensaje. Luego apagué el teléfono por completo y lo dejé sobre la cómoda. La cama me llamaba, suave y segura. Me quité las zapatillas y me metí debajo de las sábanas completamente vestida. De repente, me sentí agotada más allá de lo imaginable. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y temblorosa. Debí de quedarme dormida, porque lo siguiente que supe es que la luz que entraba por las ventanas había cambiado. Era el sol de la tarde, dorado y suave, y había alguien en la habitación. Dante estaba sentado en una silla junto a la ventana, tan quieto que podría haber pasado desapercibido si no fuera por la intensidad de su mirada. Había cambiado desde la noche anterior. No llevaba traje, solo unos vaqueros oscuros y una camiseta negra que resaltaba la anchura de sus hombros. De alguna manera, así parecía más peligroso, más real. «Estás despierta», dijo en voz baja. Me incorporé, apartándome el pelo de la cara, consciente de repente de cómo debía de estar. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «1 hora, quizá más». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, sin apartar esos ojos oscuros de mi cara. «Lucía dijo que no comías a menos que ella te vigilara, que intentaste volver a llamar a tu marido». «No le llamé». «Bien». La palabra fue suave, pero definitiva. «Él no se merece saber dónde estás». Me envolví más en la manta,
No entiendo por qué haces esto, ¿por qué te importa? Dante se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Hace 5 años estaba comprometido. Su voz era diferente ahora, más áspera. Se llamaba Sofía. Ella lo era todo. Luz y risas en un mundo que no tenía mucho de ninguna de las dos cosas. Hizo una pausa. Su familia no lo aprobaba. Yo era el tipo de hombre equivocado, del mundo equivocado. Pero a ella no le importaba. Decía que el amor era suficiente. Me quedé en silencio. Sentí que era una historia que rara vez contaba. Ella se quedó embarazada. Sus hombros se tensaron. Éramos felices planeando la boda, planeando nuestra vida. Y entonces su padre se enteró. Le dio un ultimátum: dejarme o ser expulsada de la familia, de todo lo que había conocido. ¿Qué hizo ella? Me eligió a mí. Se dio la vuelta y el dolor en sus ojos era crudo, terrible durante 3 días. Ella me eligió a mí. Entonces la encontraron, sus hermanos. La llevaron a una clínica, le dijeron que solo era para hablar, pero no la dejaron irse hasta que él, con la mandíbula apretada, dijo que ya no quería al bebé. Dios mío. Instintivamente, me llevé la mano al vientre. Ella me llamó después de llorar, diciendo que lo sentía, que la habían obligado, que había intentado luchar. Su voz se volvió monótona. Ella se suicidó esa noche. Pastillas y vodka en la habitación de su infancia. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. No podía respirar. Yo la encontré, continuó Dante. Su padre no me dejó verla antes del funeral, pero yo tengo contactos. Entré en la casa, en su habitación, y ella estaba allí tumbada, como si estuviera durmiendo, pero no era así. Nunca volvería a despertarse. Dante. Así que cuando veo a una mujer llorando sola en mi restaurante, con una prueba de embarazo en la mano, hablando de un marido que no aparece, él se acercó a la cama con una presencia abrumadora. Cuando veo a un hombre que le diría a esa mujer que se ocupara de ello, como si un niño fuera un problema que hay que resolver, me importa, Piccolola. Me importa mucho. Las piezas encajaron, la ayuda inmediata, el refugio, la ira protectora que había percibido bajo su exterior controlado. Yo no soy ella, dije en voz baja. No, no lo eres. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sin hacerlo. Tú eres más fuerte. Te marchaste. Ella no pudo. Yo no tenía a dónde ir. Tenías mi número. Podías haber llamado a cualquiera, pero me llamaste a mí. Levantó la mano, la mantuvo cerca de mi cara y luego la bajó. Eso requiere valor o estupidez. A veces son lo mismo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lucía dice, estás de 8 semanas. Sí, y quieres tenerlo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, aunque Marcus no quiera. Aunque eso signifique hacerlo sola, no estás sola. La certeza en su voz me oprimía el pecho. Ya no. No me debes nada. No se trata de deberes. Se levantó bruscamente, como si sentarse tan cerca se le hubiera hecho insoportable. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Lucía te cuidará, y mis hombres se asegurarán de que nadie te moleste. ¿Y Marcus? Me buscará. Algo oscuro cruzó el rostro de Dante. Deja que te busque. No te encontrará. Y si de alguna manera lo hace, dejó la amenaza sin terminar, pero yo la escuché de todos modos. Probablemente debería volver, dije, aunque la idea me repugnaba. Enfrentarte a él, manejar el divorcio adecuadamente. No. La palabra resonó como un latigazo. Todavía no. No hasta que sepamos que estás a salvo. ¿A salvo de qué? Marcus no es violento. Es solo un hombre que no quiere complicaciones. Los ojos de Dante ardían. Los hombres así son peligrosos de otras maneras. No te pegarán, pero te destrozarán hasta que creas que no mereces nada mejor. Hasta que pienses que marcharte es imposible. Sus palabras me tocaron muy de cerca. No lo conoces. Conozco a los hombres. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Descansa más. Cena con nosotros esta noche. Mañana decidiremos qué hacemos a continuación. ¿Nosotros? Lucía y yo. A veces mi primo Marco. Aquí somos una familia. Piccolola. Y ahora tú también. Se marchó antes de que pudiera discutir y la puerta se cerró con un clic definitivo. Me senté en la oscuridad creciente, con sus palabras resonando en mi cabeza. Ahora eres de la familia. Nunca había tenido una familia. Mi madre había muerto cuando yo tenía 19 años.
No tenía hermanos ni parientes lejanos a los que les importara un comino. La familia de Marcus nunca me había aceptado. Siempre me habían dejado claro que era temporal, insuficiente, incorrecta. Pero este peligroso desconocido, su protectora tía y su mansión vigilada. Esto era una familia. Mi teléfono vibró desde la cómoda. Lo encendí sin pensar. Otro mensaje de Marcus. Sé que estás molesta, pero esto es infantil. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Luego escribí una respuesta. Presenta los papeles. No voy a volver. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme y volví a apagar el teléfono. A través de la ventana vi cómo se encendían las luces en los jardines. La finca se transformó al atardecer, convirtiéndose en algo casi mágico. Seguro, protegido, una prisión o un santuario. Aún no sabía decir cuál de las dos cosas, pero por primera vez en 3 años podía respirar. La cena fue un evento íntimo en un comedor formal que de alguna manera resultaba acogedor a pesar de su grandiosidad. Lucía había puesto 3 cubiertos en un extremo de una mesa en la que cabían fácilmente 20 personas. Las velas parpadeaban entre nosotros, proyectando sombras danzantes sobre los retratos al óleo de personas que compartían los ojos oscuros y los rasgos afilados de Dante. Mi abuelo, dijo Dante, al darse cuenta de que yo miraba fijamente un retrato particularmente severo. Él construyó esta casa en 1952. Compró el terreno por nada y lo llenó de todo. Es preciosa, dije en voz baja. Es una fortaleza. Se sirvió vino para él y para Lutia, y luego llenó mi copa con agua con gas sin preguntar. El gesto fue pequeño pero atento, como si ya hubiera memorizado lo que yo podía y no podía tomar. Mi abuelo entendió que la seguridad requiere muros, muros altos. Lutia trajo un plato tras otro, pollo asado con hierbas, verduras que sabían como si hubieran sido cultivadas en la propiedad, pan tan fresco que humeaba cuando lo partía. Comí porque ella me miraba, porque mi bebé lo necesitaba, porque la comida era demasiado buena para rechazarla. Estás callada, observó Dante, sin apartar los ojos de mi rostro ni siquiera mientras comía. Estoy tratando de entender esto. Hice un gesto vago hacia la habitación, hacia él, hacia todo. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué esperas a cambio? ¿Esperar? Levantó una ceja. Espero que comas, descanses y dejes que ese bebé crezca sano. Eso es todo. Nadie hace nada a cambio de nada. ¿Crees que quiero algo de ti? Dejó el tenedor y me prestó toda su atención. ¿Qué podrías tener tú que yo necesite, Piccola? La pregunta debería haber sido insultante. En cambio, me pareció sincera. ¿Qué tenía yo? Un matrimonio fracasado, un trabajo al que había dejado de acudir, una cuenta bancaria controlada por Marcus. No era nada. Nadie. Exactamente. Susurré. Dante apretó la mandíbula. ¿Crees que no tener dinero significa no tener valor, verdad? No. La palabra era dura, definitiva. Te comportaste con dignidad cuando tu marido te abandonó. Protegiste a tu hijo cuando él te pidió que lo destruyeras. Tuviste el valor de alejarte de todo lo que conocías. Se inclinó hacia adelante. Eso vale más que todo el dinero de las cuentas de Marcus. Lucía hizo un pequeño sonido de aprobación y me rellenó el vaso de agua. Mi marido, empecé a decir, y luego me detuve. Mi exmarido, supongo que diría que estoy siendo impulsiva, emocional, que no estoy pensando con claridad. Tu exmarido es un cobarde que esconde su crueldad detrás de la razón. La voz de Dante se volvió fría. He conocido a hombres como él. Te convencen de que tus sentimientos no importan, de que querer un respeto básico es irrazonable. Te hacen sentir pequeña para poder sentirse grandes. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo, porque cada palabra era cierta. ¿Cuántas veces Marcus había descartado mis preocupaciones por exageradas? ¿Cuántas veces me había hecho sentir loca por querer que él se preocupara? Debería odiarlo, dije en voz baja, pero sobre todo me siento vacía. El odio vendrá después. Dante cogió su copa de vino y la giró pensativamente. Primero viene el dolor. Estás llorando al hombre que creías que era. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Te hablé de Sofía. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la copa. Después de su muerte, pasé años enfadado con su familia, conmigo mismo, con Dios. Pero antes del enfado, no había nada. Un vacío tan grande que pensé que me tragaría por completo. Lucía se acercó y le cubrió la mano con la suya,
en un gesto de consuelo, de comprensión. Permanecieron así un momento, unidos por un dolor compartido, y yo me sentí como un intruso en algo privado. Lo siento, dije, por tu pérdida, por traer malos recuerdos. No te disculpes. Dante retiró la mano, recuperando su máscara de control. El recuerdo de Sofía es la razón por la que estás aquí, por la que estás a salvo. Ella no pudo escapar, pero tú sí. Eso es lo que importa. Terminamos la cena en un pesado silencio. Lucía recogió los platos, rechazando mi oferta de ayuda. Eres un invitado, dijo con firmeza. Los invitados no trabajan. Después de la cena, Dante me llevó a una habitación que no había visto antes. Una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo y muebles de cuero que parecían haber sido usados durante décadas. El fuego crepitaba en la chimenea, haciendo que la habitación pareciera sacada de otro siglo. Siéntate, dijo, señalando un sofá cerca del fuego. Me senté, cruzando las piernas. Dante permaneció de pie, con un brazo apoyado en la repisa de la chimenea, mirando fijamente las llamas. La luz del fuego proyectaba su rostro en un relieve nítido, todo ángulos y sombras, hermoso y terrible a la vez. Tenemos que hablar de cuestiones prácticas, dijo. Por fin. Tu marido te buscará, tu exmarido. Aún no se han presentado los papeles. Legalmente, todavía tiene derechos. Podría alegar que eres inestable, que le preocupa tu seguridad, obligarte a volver. Un escalofrío me recorrió la espalda. No lo haría, ¿verdad? Dante se volvió hacia mí. Te fuiste. No contestas a las llamadas. Estás embarazada de su hijo. Los hombres como Marcus no aceptan bien las pérdidas, especialmente cuando dañan su reputación. ¿Qué hago? Quédate aquí. Déjame ocuparme de él. ¿Ocuparte de él? ¿Cómo? Su sonrisa era afilada, peligrosa. Marcus trabaja en la empresa de inversiones de su padre. Sí. Harrison and Associates. Sí. Pero están siendo investigados, acusados de fraude por la SEC. Aún no se ha hecho público, pero lo será. Sacó su teléfono del bolsillo y se puso a buscar algo. En aproximadamente 72 horas se dará a conocer la noticia. Marcus y su padre estarán demasiado ocupados salvándose a sí mismos como para preocuparse por una esposa desaparecida. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo sabes? Me dedico a saber cosas. Guardó el teléfono en el bolsillo, especialmente sobre hombres que hacen daño a mujeres que me importan. Yo no te importo. Ni siquiera me conoces. Sé que eres valiente. Sé que estás protegiendo a tu hijo. Sé que te mereces algo mejor que lo que tenías. Se acercó y se sentó en el extremo opuesto del sofá. Ya basta. El fuego crepitó y lanzó chispas por la chimenea. Afuera, el viento sacudía las ventanas. La casa crujía y se asentaba a nuestro alrededor, cómoda en su antigüedad. ¿Qué pasará después?, pregunté. Después de la investigación, después del divorcio. ¿Qué haré entonces? Lo que quieras. Lo dijo como si fuera sencillo. ¿Quieres volver a estudiar? Yo te lo pagaré. ¿Quieres montar un negocio? Yo lo financiaré. ¿Quieres desaparecer por completo? ¿Empezar de nuevo en otro lugar? Yo lo haré posible. ¿Por qué? Porque puedo. Me miró a los ojos. Porque alguien debería haber hecho esto por Sofía. Porque me llamaste cuando no tenías a nadie más a quien recurrir. Y yo no me lo tomo a la ligera. No puedo dejar que lo pagues todo. Eso no es. Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión. Estás embarazada. Tu trabajo es mantenerte sana y a salvo. Yo me encargo de todo lo demás. Debería haberme resultado agobiante. Este hombre al que apenas conocía se estaba apoderando de mi vida, tomando decisiones. Pero, en cambio, sentí alivio. Como si alguien hubiera visto por fin lo cansada que estaba de mantenerlo todo a flote yo sola. ¿Qué ganas tú con esto?, le pregunté de nuevo, necesitada de entenderlo. Dante se quedó callado durante un largo rato. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros. Paz, dijo finalmente, sabiendo que esta vez había salvado a alguien. La cruda honestidad de su voz me partió el pecho. Pensé en Sofía, en una joven que había elegido el amor y lo había perdido todo. En Dante, que había encontrado su cuerpo y había vivido con esa imagen durante 5 años. Yo no soy ella, volví a decir, esta vez con más suavidad. Lo sé, respondió, levantándose bruscamente, como si la proximidad se hubiera vuelto insoportable. Es tarde, deberías descansar. Pero yo no quería descansar. No quería volver a esa hermosa habitación y quedarme sola con mis pensamientos. ¿Puedo quedarme aquí, junto al fuego?
Algo brilló en su expresión. Por supuesto, se dispuso a marcharse, pero lo detuve. Quédate, por favor. No quiero. Tragué saliva. No quiero estar sola ahora mismo. Dante dudó, con la mano en el marco de la puerta. Luego asintió y volvió a su sitio en el sofá. Cerca, pero no demasiado. Presente, pero sin agobiar. Nos sentamos en silencio, viendo cómo el fuego se reducía a brasas. En algún momento, Lucía entró con mantas y me envolvió los hombros con una sin decir nada. Se marchó y nosotros seguimos sentados. Háblame de Sofía, dije en voz baja. De las cosas buenas, antes de que todo saliera mal. Dante movió la mandíbula. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Sobre una chica que amaba las películas terribles y el buen vino, que reía demasiado fuerte en los restaurantes y lloraba con los anuncios de los refugios de animales, que quería 3 hijos en una casa junto al mar, que veía lo bueno en él cuando todos los demás veían peligro. Su voz se suavizó cuando habló de ella. Los bordes duros se suavizaron hasta convertirse en algo casi tierno. Y me di cuenta de que no se trataba solo de salvarme. Se trataba de honrarla, de dar sentido a su muerte, asegurándose de que la mía no siguiera el mismo camino. Te habría gustado, dijo finalmente, con la mirada distante. A Sofía siempre le gustaron las mujeres fuertes. No soy fuerte. Tú estás aquí, ¿no? A pesar de todo, esa es la definición de fuerza. Mis ojos se volvieron pesados. El calor del fuego y la seguridad de la habitación me arrastraban hacia el sueño. Luché contra ello. No quería que este momento terminara. No quería perder la extraña conexión que se estaba formando entre nosotros. Descansa, Piccolola. La voz de Dante parecía venir de muy lejos. Yo vigilaré. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Esas 3 palabras se posaron sobre mí como una bendición. Alguien quería velar por mí. Quería mantenerme a salvo. No por obligación o por deber, sino porque él así lo había decidido. Dejé que mis ojos se cerraran. La presencia de Dante era un sólido ancla en la oscuridad. Lo último que sentí antes de que el sueño me venciera fue el susurro de una manta que se subía, arropándome con una delicadeza sorprendente. Cuando desperté, la luz gris del amanecer inundaba la biblioteca. Seguía en el sofá, cubierta con mantas y con una almohada bajo la cabeza. El fuego se había apagado y Dante estaba sentado en una silla frente a mí, exactamente donde estaba cuando me dormí, con los ojos abiertos y atentos. ¿Has dormido algo?, le pregunté con voz ronca. No necesito dormir mucho. Me incorporé, con el cuello protestando. No puedes vigilarme las 24 horas del día. Puedo hacer lo que quiera, pero no había calor en las palabras. Lucía preparó el desayuno. Deberías comer. Caminamos juntos hacia la cocina, con la casa en silencio a nuestro alrededor. Lucía había preparado comida suficiente para un ejército. Huevos, bacon, bollería, fruta, yogur. Comí mecánicamente, consciente de que ambos me observaban para asegurarse de que terminaba. Mi teléfono estaba sobre la encimera, donde Lucía debió de haberlo traído desde mi habitación. 13 mensajes nuevos. Lo cogí y los revisé con indiferencia. Marcus, cada vez más enfadado. Esto es ridículo. Estás siendo infantil. Llámame inmediatamente. Viven. Condescendiente. Sea lo que haya hecho Marcus, estoy seguro de que se puede resolver. No eches por la borda tu matrimonio por orgullo. El padre de Marcus llamó. Tu comportamiento da mala imagen a esta familia. Deja ya esta tontería. Y luego, desde un número que no reconocí, sé dónde estás. No puedes esconderte para siempre. Me temblaban las manos. Dante me quitó el teléfono de las manos y leyó el mensaje. Su expresión se volvió mortalmente tranquila. ¿Cuándo ha llegado esto? Ahora mismo. No conozco ese número. Ya se estaba moviendo, sacando su propio teléfono y dando órdenes en italiano. En cuestión de segundos, aparecieron 3 hombres, guardias que no había visto antes. Todos armados, todos concentrados. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el miedo aumentando. Alguien te está amenazando. La voz de Dante era gélida. Eso no va a pasar, no mientras estés bajo mi protección. Hizo más llamadas. Hablaba en italiano a toda velocidad. No podía seguirle. Los guardias se dispersaron. Lucía apareció y me atrajo hacia ella. No pasa nada, murmuró. Dante se encargará de esto. Pero al verlo pasearse de un lado a otro, al ver la fría furia en sus ojos, me di cuenta de algo aterrador. Había cambiado un peligro por otro.
Marcus podría haberme roto el corazón, pero Dante podía iniciar guerras, y estaba dispuesto a iniciar una por mí. La finca se transformó en una fortaleza en cuestión de horas. Aparecieron más guardias, que se colocaron en todas las entradas. Se revisaron y volvieron a revisar las cámaras. Dante desapareció en una oficina que yo no sabía que existía. Su voz era un gruñido grave a través de la puerta cerrada mientras hacía una llamada tras otra. Lucía me mantuvo en la cocina, atiborrándome de té y pastas que no podía saborear. Mi mente daba vueltas. Ese mensaje de texto se repetía en bucle. Sé dónde estás. ¿Quién enviaría eso? Pregunté por quinta vez. Podría ser cualquiera. Lucía tenía el rostro sombrío. ¿Tu marido? ¿Su familia? ¿Alguien a quien han contratado? Hizo una pausa. ¿O alguien completamente diferente? ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, Dante entró con paso firme, con el teléfono pegado a la oreja. Me miró y algo en su expresión me heló la sangre. «Encuéntralo», dijo al teléfono. «No me importa cómo. Encuéntralo y tráemelo». Colgó con la mandíbula apretada. «Tenemos que hablar en privado». Lucía me apretó el hombro una vez y se marchó. Dante esperó hasta que estuvimos solos para hablar. El mensaje se envió desde un teléfono desechable, imposible de rastrear. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. «Pero el momento es interesante. Llevas menos de 48 horas fuera y alguien ya sabe que estás aquí. ¿Cómo es posible?» «No se lo he dicho a nadie. Lo sé». Sus ojos eran oscuros, calculadores, lo que significa que o alguien te ha seguido hasta aquí, o alguien te ha estado vigilando más tiempo de lo que pensábamos. El hielo inundó mis venas. ¿Vigilándome? Tu marido está relacionado con gente poco recomendable a través del negocio de su padre. La investigación por fraude no se limita a malas inversiones, Piccolola. Se trata de vínculos de blanqueo de dinero con organizaciones que no ven con buenos ojos los cabos sueltos. Yo soy un cabo suelto. Mi voz sonó débil. Eres una mujer embarazada que se marchó de repente, que podría saber cosas, podría hablar con las autoridades. Se acercó más. En su mundo, eso te convierte en un lastre, pero yo no sé nada. Marcus nunca me habló de su trabajo. Ellos no lo saben. Sacó su teléfono y me mostró una foto. ¿Reconoces a este hombre? Me quedé mirando la pantalla. Pelo oscuro, rostro anodino, el tipo de hombre que podría desaparecer entre la multitud. No. ¿Debería? Lleva 3 días aparcado frente a tu edificio. Mi gente lo vio ayer cuando estaban comprobando posibles amenazas. Pasó a otra foto. Y aquí está fuera de Valentinos la noche que nos conocimos. Se me revolvió el estómago. ¿Estaba allí siguiéndote? Probablemente lleva semanas haciéndolo. Dante tenía una expresión sombría. La pregunta es si trabaja para Marcus o para los socios de Marcus. ¿Importa? Sí. Guardó el teléfono en el bolsillo. Si es Marcus, solo está tratando de localizar a su esposa. Es molesto, pero manejable si se trata de personas con las que Marcus está involucrado. No terminó la frase, pero no era necesario. ¿Qué hago? Quédate aquí. Mantente a salvo y déjame manejar esto. Me tomó el rostro entre las manos y me acarició la mejilla con el pulgar. El gesto fue sorprendentemente gentil para alguien tan peligroso. No dejaré que nadie te haga daño, ¿lo entiendes? Nadie toca lo que es mío, yo no soy tuya, susurré. Pero no había convicción en ello. ¿No lo eres? Sus ojos buscaron los míos. Tú me llamaste. Me confiaste mi vida y la de tu hijo. Eso te hace mía, Piccolola, lo aceptes o no. Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, sentí un calor que me recorría el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me reclamó? ¿Me protegió? Marcus siempre me había mantenido a distancia, como un bonito accesorio para los eventos sociales, pero nunca como algo realmente suyo. Dante me miraba como si fuera algo precioso, por lo que valía la pena luchar, por lo que valía la pena proteger a toda costa. La investigación se hará pública mañana. Continuó, dando un paso atrás y volviendo a poner una distancia profesional entre nosotros. Marcus será arrestado junto con su padre. Los medios de comunicación estarán por todas partes. Tienes que permanecer invisible hasta que se calme la situación. Y entonces presentaremos los papeles del divorcio. Deja claro que te fuiste antes de que saliera a la luz cualquier actividad delictiva. Aléjate de todo, apretó la mandíbula, y nos ocuparemos de quien quiera que haya enviado ese mensaje. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los guardias entró y habló rápidamente en italiano.
La expresión de Dante se ensombreció con cada palabra. ¿Qué? Pregunté cuando el guardia se marchó. ¿Qué pasa? Tu marido acaba de contratar a un investigador privado. Muy caro. Muy bueno encontrando a gente que no quiere ser encontrada. Sacó su teléfono de nuevo y escribió algo, pero no mejor que mi gente. Dante, tengo que salir, ocuparme de algunas cosas. Ya se dirigía hacia la puerta, pero se detuvo. Marco estará aquí en menos de una hora. Es mi primo. Se quedará contigo mientras yo no esté. No necesito una niñera. Necesitas protección. Su voz no dejaba lugar a discusiones. No salgas de casa. No contestes ninguna llamada de números que no reconozcas. Y si algo te parece raro, avisa a Marco inmediatamente. ¿Entendido? Sentí con la cabeza, incapaz de articular palabra por el miedo que me ahogaba. Dante volvió hacia mí en 3 zancadas y me atrajo hacia él en un fuerte abrazo. Olía a cedro, a peligro y a seguridad, todo a la vez. Su corazón latía con fuerza contra mi oreja. Un ancla en medio del caos. «Volveré», me susurró al oído. «Te prometo que no te pasará nada». Luego se marchó, llevándose consigo a la mitad de los guardias, dejándome sola con Lucía y el peso aplastante de la realidad. Había huido de una situación peligrosa para meterme en otra. La diferencia era que esta vez alguien luchaba por mí en lugar de contra mí. Marco llegó exactamente cuando Dante había dicho. Era una versión más joven de su primo, de unos 25 años, con los mismos ojos oscuros y la misma gracia peligrosa. Me saludó con un gesto cortés, pero no intentó entablar conversación, limitándose a colocarse en un lugar desde donde podía vigilar tanto las entradas como a mí. El día transcurrió lentamente. Intenté leer, pero las palabras se me nublaban en la página. Intenté ver la televisión, pero no podía concentrarme. La mayor parte del tiempo me paseaba la mano por el estómago, hacia la pequeña vida que crecía allí y que, sin quererlo, había puesto todo esto en marcha. Lucía preparó el almuerzo y luego la cena. Ninguna de las dos comimos mucho. La casa parecía demasiado silenciosa sin la imponente presencia de Dante. Demasiado vacía, a pesar de los guardias apostados en cada puerta. Cayó la noche. Aún no había noticias. Estaba en la biblioteca, contemplando otro fuego, cuando mi teléfono vibró. No era un mensaje, era una llamada de Marcus. Miré fijamente su nombre en la pantalla, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. Amelia. Su voz estaba tensa, desesperada. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. ¿Seguro? Por Dios, M. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El FBI se presentó hoy en la oficina. Dicen que se atragantó con las palabras. Dicen que estoy bajo investigación por fraude y lavado de dinero. Creen que formo parte de alguna organización criminal. ¿Es así? Silencio. Luego, en voz baja. No lo sabía. Papá se encargaba de todo. Yo solo firmaba donde él me decía que firmara. Sabías lo suficiente, dije fríamente. Siempre sabes más de lo que admites. Necesito que vuelvas a casa para decirles que no sabes nada, que nunca hablé de negocios contigo. Si testificas que te mantuve en la ignorancia, eso ayudará a mi caso. No. ¿Qué dije? No, Marcus, no voy a volver para salvarte de tus propios errores. Eres mi esposa. Yo era tu esposa. La mujer a la que engañaste. La mujer a la que le dijiste que abortara a tu hijo. Esa mujer ya no existe. Mi voz era firme, fuerte. Presenta los papeles del divorcio. No vuelvas a contactarme. Amelia, por favor, lo siento. Sé que te he hecho daño, pero te necesito. Te necesito. Terminé la llamada con las manos temblorosas. Luego bloqueé su número, el de Viven y el de su padre, uno por uno, cortando los lazos con la vida que casi me había destruido. Marco apareció en la puerta. ¿Va todo bien? Sí. Respiré temblorosamente. Todo va bien. Mi teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido. En contra de mi mejor juicio, respondí. Respiración pesada. Luego, ¿crees que esconderte te salvará? La voz estaba distorsionada, alterada mecánicamente. El miedo se disparó, ardiente y agudo. ¿Quién es? Alguien que sabe lo que vales, lo que sabes. El padre de Marcus hizo muchas promesas a mucha gente peligrosa. Ahora esas promesas se han roto. Una risa oscura. Bueno, las esposas son una excelente ventaja. La llamada terminó. No podía respirar. No podía pensar. Marco cruzó la habitación en un instante
y me quitó el teléfono de mis manos temblorosas. ¿Qué ha pasado? Alguien. Lo saben. No podía articular frases coherentes. Dijeron, soy una baza. La cara de Marco se endureció. Sacó su propio teléfono. Habló rápidamente en italiano. Entonces Dante está de camino. 10 minutos. Estás bien. Estás a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía acosada, atrapada, como si las paredes que me habían protegido se estuvieran cerrando de repente sobre mí. Tal y como había dicho Marco, exactamente 10 minutos después, unos faros iluminaron el camino de entrada. Dante irrumpió por la puerta, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas y los nudillos manchados de sangre. Sus ojos me encontraron inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Le conté las 2 llamadas, la súplica desesperada de Marcus y luego la amenaza. Con cada palabra, la expresión de Dante se volvía más fría, más dura, hasta que parecía mármol tallado, hermoso y terrible, y completamente despiadado. Cometieron un error, dijo en voz baja. Amenazarte fue un error, Dante. No. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre sus manos dañadas. Escúchame. He pasado 5 años viviendo con la culpa de no haber protegido a Sofía. 5 años sabiendo que le fallé a la única persona que me importaba. No volveré a fallar, ¿lo entiendes? Quemaré todo y a todos los que te amenacen. Apenas me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Su pulgar recorrió mi pómulo, con una delicadeza imposible, a pesar de la violencia que veía acechando en sus ojos. Sé que eres valiente y fuerte, y que mereces a alguien que luche por ti. Déjame ser esa persona, Picolola. Déjame protegerte. Y si no puedes, entonces moriré intentándolo. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho y no una promesa. Pero no llegará a eso porque soy muy bueno en lo que hago. Durante los 3 días siguientes, vi cómo Dante desmantelaba mi antigua vida con precisión quirúrgica. La investigación por fraude estalló en todos los canales de noticias. Marcus y su padre fueron esposados, sus activos congelados y su reputación destruida. Los investigadores privados contratados para encontrarme abandonaron repentinamente el caso tras recibir visitas de los hombres de Dante. El número desconocido que me había amenazado se quedó en silencio después de que su propietario fuera encontrado y disuadido. Dante no me dio detalles. No necesitas esa oscuridad, me decía cada vez que le preguntaba. Pero yo podía verlo en la postura de sus hombros, en la sangre que a veces llevaba puesta cuando volvía a casa, en la fría satisfacción de sus ojos. Me protegía violentamente, sin dudarlo en absoluto, y yo me estaba enamorando de él. Ocurrió lentamente y luego de repente. La forma en que se aseguraba de que comiera todas las comidas, la forma en que su mano se deslizaba hacia mi estómago cuando creía que no lo veía, como si ya sintiera la vida que crecía allí. La forma en que se sentaba conmigo en la biblioteca todas las noches, hablando de nada y de todo, construyendo algo que se parecía peligrosamente a la intimidad. Debería buscar un apartamento, dije una noche, 2 semanas después de mi llegada. Empezar a solicitar trabajo, averiguar qué viene después. Dante levantó la vista del libro que estaba leyendo, con una expresión indescifrable. ¿Quieres irte? No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Tenía cientos de razones. No era mi casa. Estaba imponiendo mi presencia. Necesitaba independencia, pero ninguna de ellas me parecía verdadera. La verdad daba más miedo porque estaba empezando a depender de ti, admití. Y eso es peligroso. ¿Peligroso cómo? ¿Eres lo que haces? Me esforcé por encontrar palabras que no sonaran críticas. No estás a salvo. No. Dejó el libro y me prestó toda su atención. No estoy a salvo. Soy un hombre que hace cosas terribles para proteger lo que es mío, que tiene enemigos y sangre en las manos y un pasado que no puedo borrar. Se inclinó hacia adelante. Pero tú, estás más segura conmigo que en toda tu vida. Eso no es lo mismo que estar a salvo. Tienes razón. Se levantó y se acercó a donde yo estaba sentada. Pero quizá estar a salvo no es lo que necesitas. Quizá lo que necesitas es a alguien que se interponga entre tú y cualquier amenaza, por peligrosa que sea. Alguien que te vea de verdad y luche para que el mundo te vea. Dante, me estoy enamorando de ti. Las palabras fueron directas, sinceras, aterradoras. Sé que es demasiado pronto. Sé que eres vulnerable. Sé que debería mantener la distancia, pero no puedo. Cada día te veo más fuerte. Veo cómo crece ese bebé.
Veo cómo te conviertes en la mujer que siempre has estado destinada a ser. Y me enamoro más. Se me cortó la respiración. No puedes amarme. No me conoces. Sé que tomas el té con miel, pero sin leche. Sé que lees primero la última página de los libros porque odias las sorpresas. Sé que te aterra ser una mala madre, pero serás extraordinaria. Sé que lloras en la ducha cuando crees que nadie te escucha, lamentando la vida que pensabas que tendrías. Su voz se apagó. Te conozco, Amelia, y me encanta lo que sé. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Estoy embarazada del hijo de otro hombre. Llevas en tu vientre a un niño que será amado y protegido porque es parte de ti. Me secó las lágrimas con sus pulgares suaves. No me importa la biología, me importas tú. Me importa darte la vida que te mereces. Esto es una locura. Quizás. Sonrió con una sonrisa pequeña y sincera. Pero, ¿cuándo ha sido sensato el amor? Lo besé. No pude evitarlo. No pude resistir la atracción por más tiempo. Sus labios eran suaves y firmes a la vez, con sabor a whisky y promesas. Él me besó con cuidado, como si fuera preciosa, frágil, digna de ser saboreada. Cuando nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Quédate, susurró. No como invitada. No porque no tengas otro sitio a donde ir, sino porque quieres. Porque este es tu lugar. ¿Y el bebé? Nuestro bebé. Puso su mano sobre mi vientre, a un plano. Mío por elección, si no por sangre, si me lo permites. Se me saltaron más lágrimas, pero estas eran diferentes, esperanzadas. Sí, sí, sí a quedarme. Sí a... Respiré temblorosamente. Sí a intentarlo. A ver a dónde nos lleva esto. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro peligroso en algo casi juvenil. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí que el futuro cambiaba, se reajustaba, se reformaba en algo que nunca había imaginado, pero que deseaba desesperadamente. 6 meses después, estaba de pie en el jardín detrás de la finca, con una mano sobre mi vientre hinchado, viendo a Dante discutir con el organizador de bodas sobre las flores. Él quería peyes, las favoritas de Sofía. El organizador insistía en que no era temporada. «Encuéntralas de todos modos», dijo Dante, con un tono que no admitía réplica. «Mi esposa quiere peonías, esposa». Nos habíamos casado discretamente 3 meses antes. Solo nosotros, Lucia y un juez que le debía un favor a Dante. Nada que ver con la elaborada boda que había tenido con Marcus. Esta era real, sólida, construida sobre la verdad en lugar de la ilusión. El bebé dio una patada, fuerte e insistente. Nuestra hija, porque sí, íbamos a tener una niña. Ya tenía la terquedad de su padre. Hoy está muy activa, dije cuando Dante se unió a mí, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. Como su madre, me dio un beso en la sien, fuerte y feroz, que no podía ignorarse. Marcus había intentado luchar contra el divorcio y luego había intentado utilizar al bebé como moneda de cambio. Ambos intentos fracasaron estrepitosamente cuando los abogados de Dante y sus recursos menos legales dejaron claro que continuar no sería prudente. El divorcio se formalizó hace 2 meses. Marcus estaba en prisión, cumpliendo una condena de 5 años por su participación en el fraude. Su padre recibió 15. Debería haberme sentido culpable. Debería haber sentido algo más que alivio, pero lo único que sentía era libertad. «¿En qué piensas?», me preguntó Dante, cubriendo con su mano la mía sobre mi vientre. «Que estoy feliz». Me volví hacia él. De verdad, genuinamente feliz. Por primera vez en no sé cuánto tiempo. Bien, me besó suavemente. Eso es todo lo que siempre he querido. Nuestra hija volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como para recordarnos que estaba allí. Dante se rió, con una risa rica y cálida. «Va a ser problemática», dijo. «¿Contigo como padre?» «Por supuesto». Sonreí. «Pero también será amada y protegida, siempre». Me atrajo hacia él, con cuidado de mi vientre. A las 2, siempre. El jardín se extendía a nuestro alrededor, con las flores primaverales floreciendo, desafiando el frío que había sentido aquella noche de noviembre cuando entré en Valentinos. Habían cambiado tantas cosas. Se había destruido y reconstruido tanto. Había desaparecido de mi antigua vida y había encontrado una nueva. Había encontrado a un hombre que me amaba, no a pesar de mi fragilidad, sino porque había sobrevivido a ella.
Había encontrado una familia en la cálida cocina de Lucía y en la feroz protección de Dante. Me había encontrado a mí misma en el proceso. La prueba de embarazo que lo había iniciado todo había desaparecido. La había tirado meses atrás, pero recordaba aquellas 2 líneas rosas. Recordaba el miedo y la esperanza que representaban. Habían sido un comienzo, no un final, igual que Dante. Entra, me susurró al oído. Lucía ha preparado la cena. Tu plato favorito, en 1 minuto. Quería quedarme allí, en ese momento, con el sol calentándome la cara, Dante a mi lado y nuestra hija a salvo en mi vientre. Quedémonos aquí juntos, asintió él, siempre juntos. Y allí, de pie en el jardín, rodeada de nueva vida y segundas oportunidades, le creí. No porque lo prometiera, sino porque cada día lo demostraba. Con manos gentiles, protección feroz y un amor que me había salvado cuando yo no podía salvarme a mí misma, había desaparecido en mi aniversario de boda, dejando atrás una vida que me estaba matando lentamente. Y había encontrado algo mejor, algo real. Había encontrado un hogar.